ahora se agarran a Cienfuegos. El golpe que le dan a Calderón es bestial, en la línea de flotación le dieron el golpe, perfectamente bien estructurado para ponerlo contra las cuerdas. Entonces, no, bueno, se han visto unas, y le dan, le dan los otros dos partidos que son igual de impresentables que el propio Calderón, pero bueno, pues no. O sea que la justicia selectiva. Sí, y tienes una cosa, lo que pasa es que la fuerza del magisterio y lo territorial no lo van a... No, pues eso tiene un valor ahorita para lo que se viene, el territorio. Así es. Muy bien, Norma. Listos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Muy contentas de estar iniciando una semana más, de entrada con mucha salud, con muchísima actitud y también pues definitivamente con mucha chamba, porque parece que cada vez más se refrenda que desde la ciudadanía hay que entrarle y hay que entrarle con todo a nuestras causas, a estas pues que nos atraviesan y que nos hacen mantenernos en lucha constante. Y por eso me encuentro muy contenta, porque bueno, además de tener la oportunidad de coincidir con mi querida Edurne, que ya nos platicará qué andaba haciendo por Michoacán, la vimos muy activa este fin de semana por allá, en algunos temas de formación y también de construir la posibilidad de el empoderamiento de las mujeres y los liderazgos femeninos. Esta noche se suma también, ustedes ya lo conocen, José Mario de la Garza es un excelente amigo, es un hombre de verdad aliado por las causas a favor del reconocimiento de los derechos de todas las personas y sobre todo de las mujeres. ¿Qué les puedo decir? Que en toda su larga trayectoria, no solamente en la defensa de los derechos humanos, como abogado, como postulante desde su despacho, también desde entornos de la construcción de la ciudadanía y de la agenda pública jurídica, expresidente de la barra nacional, de la barra a nivel nacional mexicana, Colegio de Abogados, ahora también, bueno, después presidente del Consejo General de la Abogacía, desde donde se sumaron de manera histórica la barra, el Ilustre Colegio y la NADE, y bueno, ahora llevando unas iniciativas sumamente interesantes con Renace San Luis, una asociación civil que se sumó, por aquí arrancó esta contingencia COVID, pues se sumaron a promover acciones pro bono para aquellas personas mucho más vulneradas, mucho más afectadas precisamente por la contingencia en materia de la recuperación de los derechos humanos, de salud, de educación y pues siempre ocupados y preocupados por quienes más lo necesitan. Por ahí me encanta estas promociones que han llevado con menores de edad, donde precisamente pues las niñas, los niños le exigen a los juzgadores no solo que les reconozcan sus derechos, sino que también se emitan resoluciones que sean entendibles, como dice aquí mi querida comadre, en lenguaje humano y sin tanto rollo. Y pues están logrando precisamente eso desde Renace San Luis, que se emitan estas resoluciones históricas, insisto, no solo por el reconocimiento de los derechos humanos, sino por el uso de este lenguaje ya despresurizado de tanta terminología jurídica y más enfocado a que cualquier persona pueda leerla, pueda entenderla y sobre todo pueda replicar sus efectos en otros lugares. Y esta noche José Mario va a platicar con nosotras sobre cómo todo este andamiaje jurídico y cómo las acciones a favor del reconocimiento de los derechos humanos se vuelven una herramienta para el empoderamiento de las mujeres. Y bueno, pues ya saben que aquí somos así medio quisquillosas la comadre y yo, entonces ya les platicaremos de qué proyectos vamos y a dónde vamos a tener que involucrar y también comprometer con muchísimo cariño a las organizaciones en las que José Mario tiene representación, tiene voz y que definitivamente pueden ser el mecanismo para darle la vuelta a tanta impunidad, a tanta injusticia y sobre todo a esta sensación en que los ciudadanos y las mujeres sobre todo nos sentimos solas en medio de una torba de autoridades no solo irresponsables, misóginas
y sobre todo indiferentes ante el incremento de las violencias. Así que estamos de manteles largos esta semana, iniciando en Ponte las Gafas Violeta. Mi querida Edus, amiga, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo anduvo tu viaje por allá, por Michoacán? Ay, amiga, muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Ya tengo cara de cansada, ¿no? De mucho trabajo, pero muy contenta, la verdad. Hoy, igual que es lunes de empoderamiento y de liderazgos, la realidad es eso, ¿no? Tenemos que seguir fomentando los espacios de encuentro, de reflexión, de capacitación, de formación, pero sobre todo entender desde mi punto de vista que el principio de paridad a nivel denominativo, es decir, 50-50, no viene a resolver absolutamente nada la participación política de las mujeres. En lo sustantivo, en los presupuestos y en lo simbólico, seguimos a la espera de que haya verdaderos avances. Mientras esto no suceda, la realidad es que pues vamos a seguir teniendo pues resultados desafortunados, como este mismo fin de semana en Hidalgo y en Coahuila, en donde ya mismo se están haciendo mapeos de cuántas mujeres llegaron, cómo llegaron, cuáles fueron las incidencias, qué fue lo que sucedió. Esto tiene que ser un primer saque de lo que será la lógica del 2021. Y repito, la presencia, la participación política de las mujeres es fundamental para la construcción de las democracias. Y en ese sentido, me parece que las organizaciones de la sociedad civil, activistas, empresarios, iniciativa privada, etcétera, somos quienes estamos sacando la casta, somos quienes estamos generando condiciones, somos quienes estamos hablando, conversando, generando propuesta. Y pues bueno, hoy justo aquí encantadas de tener a mi querido Mario, igual, le digo tú, ya es la segunda temporada, Mario, estuviste en la primera y ahora en la segunda temporada de Ponte las Gafas Violeta, y la realidad es que es esa, ¿no, Mario? La sociedad civil, el papel que está jugando en estos procesos de empoderamiento en todos los sentidos, en todos los espacios que tocamos, como organizaciones, como ciudadanía, y también pensando en estos liderazgos emergentes de mujeres que tienen también que tener espacios, que tienen que tener voz, que tienen que tener agenda, que deben de tener incidencia. Tú, por ejemplo, bueno, primero que nada, bienvenido a Ponte las Gafas Violeta en esta segunda temporada y seguro luego en la tercera, cuarta y así hasta por los siglos de los siglos. Pero tú cómo vas viendo esto que está sucediendo, tú que estás muy metido con organizaciones, ¿cómo ves la participación y la incidencia pues en estos temas tan importantes para el país? Pues muchísimas gracias por la invitación a mi querida amiga Norma y a Edu que me invitan a esta charla con todos ustedes. Miren, yo quisiera arrancar con esta idea que nos ha estado pasando. La emergencia sanitaria lo que ha hecho es poner en evidencia lo que ya sabíamos, pero ahora está más a flor de piel, que es la constante violación a los derechos humanos de una parte muy importante de la población. Y claro, como ustedes bien lo han dicho, en tratándose de mujeres se agudiza todavía más, ¿no? Pero ahí estaba esas violaciones sistemáticas, diarias, continuas, pues que a veces es más fácil no verlas, pero ahora con la pandemia pues salieron y están muy vivas, están muy presentes. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta nosotros es esta realidad tan abayazadora en México, que es lo siguiente, ¿no? Tenemos desde el punto de vista normativo, pues yo les diría que en México, en el tema de derechos humanos, pues la regulación es bastante buena, bastante robusta, ¿no? Tenemos instrumentos muy bien afinados, vamos a decir, alineados con los países que están a la vanguardia. Entonces, si hiciéramos una evaluación de México en su tema normativo de derechos humanos, pasamos la prueba. El problema sucede cuando lo quieres aterrizar en la realidad de la desigualdad y de los grupos vulnerables en este país. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ahora con la pandemia? Lo hemos visto, como digo, más agudizado. Un desconocimiento total de cuáles son los alcances del derecho humano, ¿no? El derecho humano a la educación, hasta dónde llega, el derecho humano de las mujeres, de las niñas, a que el sistema las proteja, hasta dónde llega, el derecho humano al agua, que lo he platicado con Norma, pues bueno, el derecho humano a la salud, que ahora lo hemos visto. Entonces, me parece que el sistema está pues muy robusto, pero cuando lo aterrizas en estos esquemas de tanta desigualdad, pues no funciona. Las personas no conocen estos derechos, no saben hasta dónde llegan y cuál es lo que realmente implica tener un derecho humano
en la práctica me refiero, ya en el día con día, en mi casa, con mi mamá, con mis hermanas, en la escuela, con el maestro, eso qué es, cómo se estructura. Y entonces quiero poner en la reflexión de esta noche algo que hemos estado observando. Entonces tenemos este sistema de derechos humanos que se viola todos los días, y el único mecanismo real que existe en México para que esto se corrija es el juicio de amparo. Ese es el único mecanismo real. O sea, todos los demás son de alcance político, de alcance de petición, de alcance de ir a ver a un diputado o una diputada para que te ayuden, una especie de gestoría. Entonces, pero el único mecanismo que en México se ha diseñado es el juicio de amparo. Las comisiones de derechos humanos pues no tienen la fuerza para poder hacer que sus recomendaciones se cumplan. Tan es así que son recomendaciones, ¿no? Entonces, si ustedes ven cómo está estructurado el juicio de amparo, pues hay yo lo veo que hay un incentivo ahí perverso, que es esto, que es tan complejo y es tan difícil y es tan costoso que entonces el único mecanismo que en México puede servirte para protegerte de una violación a tus derechos humanos en donde sea, pues es este juicio de amparo que es inaccesible, que es inalcanzable, que es extremadamente complejo, que requiere de muchísimos conocimientos y de muchísima experiencia para poderse manejar. Entonces vean, todas estas poblaciones que están siendo vulnerables, todas estas niñas que están siendo afectadas en sus derechos, que no se les respetan, la única mecanismo que podrían decir, bueno, con esto voy a resolver el problema de mi escuela, de mi casa, del agua, de la afectación del Ministerio Público que no me quiso recibir la denuncia de violencia familiar, ¿no? Todo eso que pasa, pues es el juicio de amparo. Entonces, me parece que aquí es donde entra un primer análisis que les pongo, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa abogacía en México que podría tramitar miles de juicios de amparo de forma gratuita, obviamente, para entonces encontrar estas violaciones y poderlas ir resolviendo de esta forma? Tenemos que transitar como organizaciones de la sociedad civil, me parece, por lo menos el enfoque que tenemos ahorita nosotros es encontrar estas violaciones a los derechos humanos, detectarlas y convertirlas en este mecanismo de yo no vengo a pedirte nada, te vengo a exigir. Yo no te vengo a pedir que se nos proteja en este contexto, yo te vengo a exigir el respeto al derecho humano. Y en esa experiencia hemos avanzado mucho en Renace, pero por supuesto que falta mucho por hacer. Tendríamos que estar replicando y replicando esto por todas partes. La educación, el derecho a las niñas a vivir en un ambiente libre de violencia, etcétera. Tendríamos que estarlo replicando. Entonces, me parece que hay un déficit de entendimiento de este mecanismo, por un lado. Por otro lado, pues hay mucha todavía soberbia y egoísmo para que esto se haga. Y otro tema que creo que lo hemos estado haciendo y nos ha ido bien es socializar. Es decir, si yo en San Luis ahorita logré que una niña le instalara una televisión en su casa, porque es una niña que no tiene televisión, ¿verdad? Y que logramos que finalmente el secretario fuera y le pusiera la televisión en su casa, y una niña de segundo año de primaria, pues eso, yo diría que esos ejemplos hay que replicarlos en Puebla y en Yucatán y en todas partes. Entonces, esta manera también de decir, aquí está, quieren la demanda, aquí está la demanda, quieren la suspensión, y creo que eso también podría, en otras organizaciones de la sociedad civil, ayudarnos a replicar. Entonces, el planteamiento sería, 1, ¿dónde están estas violaciones a los derechos humanos? 2, ¿cómo podemos convertir estas violaciones en una sentencia que resuelve el problema de fondo? Es decir, ya no vengo a pedirte, vengo a exigirte. 3, el tema de la abogacía en este país que necesita activarse, ¿verdad? No puede estar viendo el país desmoronarse desde una trinchera. Y 4, esta idea de socializar las cosas y de compartirlas y de replicarlas por todas partes. Creo que ese ejercicio es el que tiene una relevancia, porque si a mí ya me dan el trabajo de alguna forma, pues ya elaborado, por no decirlo de otra forma, pues es fácil de replicar. Un abogado o una abogada que le entregas esto, pues ya lo podría hacer. Entonces, me parece que también, finalmente, para cerrar este primer comentario, las sociedades, las asociaciones de la sociedad civil, seguimos trabajando aisladas. Cada quien está en su pequeña trinchera, en su pequeña parcelita, resolviendo algo, cuando creo que hay un tema horizontal que podríamos estar atacando. Nos ha faltado más visión de gran calado, de ver el bosque y no ver los árboles. Nos ha faltado, nos hemos quedado cortos. Y hoy, más que nunca, es el momento de la sociedad civil. Este país no se va a cambiar
de ninguna manera, y ya está demostrado, hemos optado por diferentes fuerzas políticas y hemos visto que al final del día pues, nos quedan a deber. Entonces ya creo que llegó el momento de enfrentarnos a nuestra realidad, de vernos al espejo y decir, vamos a querer que este país se transforme, pues lo vamos a tener que hacer nosotros. De otra manera no lo veo, no lo veo en el escenario de la oferta política que hay, no veo que haya esa agenda de a de veras de transformar la realidad. La veo como una propuesta política muy típica de este país, pues superficial, a la manera de la conveniencia del momento actual, pero no las veo en ese sentido. Entonces, por ahí creo que ese es un buen camino que podríamos trazar y que podríamos hermanarnos y podríamos trabajar conjuntamente en esa agenda de decir, no vamos a pedir que se respeten los derechos humanos, vamos a exigirlo y vamos a cambiar a México con sentencias, que creo que ese es también un esquema interesante. A mí me parece muy importante esto que dice José Mario, porque de pronto creo que ahí sí nos ha fallado esta facilidad de comunicar las cosas como gremio jurídico. Y el tema, por ejemplo, de lograr una sentencia en materia de amparo, para el común denominador, hablar de un procedimiento de amparo significa algo complicado, algo muy técnico, algo que seguramente ha de costar un montón de dinero y que requiere de pues de que una firma o de que un despacho muy reconocido sea el que le entre. Entonces, creo que esta parte de socializar el acceso a la justicia no solamente consiste en decirle, como ya se lo hemos dicho y que ya hemos visto porque está más que probado y reprobados los poderes judiciales, que no logran generar esta sociabilización del apropiarnos del sistema judicial. Entonces creo definitivamente que la manera en la que lo tendríamos que estar haciendo es con esta corresponsabilidad y compromiso. Ya más adelante les podremos ir platicando de cómo nos vamos a ir hermanando desde aquí, desde Puebla, con algunos grupos, sobre todo de chavos también, de jóvenes abogados y abogadas que tienen este interés también legítimo por recuperar esta apropiación de la ciudadanía, del reconocimiento de los derechos humanos en Puebla, y que estoy segura que de la mano de José Mario y de otras asociaciones aquí también en nuestro estado vamos a poder impulsar. Hablando ya en lo específico, dice, y a mí me encanta esto que comenta José Mario, hoy que sabemos que estamos con el COVID y que no sabemos para cuándo va a parar, y que en materia de educación uno de los primeros frenos es el acceso a internet, el tener un equipo, una televisión, una computadora, algo para poder cumplir con lo básico de la accesibilidad a la educación pública. ¿Cómo podríamos hacerle, además de que ya nos queda claro que hay una resolución y un antecedente que podremos replicar aquí en Puebla, cómo le podemos explicar a la sociedad que precisamente esa y otras pudieran ser estas vías para empoderarse? Sí me imagino que muy feliz esta niña y su familia pues ha de haber recibido esta televisión, pero es eso uno de no sé cuántas cosas que hoy tendríamos que estar, como tú bien dices, José Mario, no pidiendo, exigiéndole a las autoridades, porque detrás de eso pues ha habido una dejadez, una desidia y una irresponsabilidad, insisto, de muchísimas, y creo que ya es momento de que le cambiemos este enfoque a la abogacía. Mira, yo pienso que también tenemos que cambiar la visión de mucho que hay en México, que se quiere cambiar como una especie de cambio faraónico, ¿no? Que se quiere cambiar todo y que se quiere reestructurar todo y que se quieren hacer cambios en la Constitución, y que esta visión de esos cambios así, a mí me parece que yo lo que he aprendido es que la aproximación tiene que ser diferente. El cambio es de uno por uno, en las comunidades, con las personas, de familia, de contactar a los que están viviendo esa violación. Yo no pienso en que puedas hacer estos cambios y que mañana, porque ya la Constitución dice que tenemos que respetar a las mujeres, mañana en México esto va a pasar. Pues eso ya lo tenemos más que demostrado que no es así. Y entonces estructurar cambios de esa forma y pensar que eso va a generar algo, ya también tenemos que salir de esa narrativa. Yo creo que la narrativa es, pues sí toma mucho tiempo. Hay un caso en materia de educación en Estados Unidos que fue un caso paradigmático, que es una niña que era afroamericana,
de apellido Brown, que querían sus papás inscribir en una escuela en aquel momento de la segregación en Estados Unidos no la permitieron entrar a la escuela, porque era una escuela para blancos, y ahí se desató una serie de juicios, que quiero decirles que esos juicios cambiaron el sistema educativo americano, así, lo cambiaron al 100%. Esos juicios, todos los juicios que se llevaron a cabo del caso de la niña Brown, que tuvieron muchas implicaciones, esos juicios se tramitaron de forma gratuita durante 30 años. Hubo abogados y abogadas trabajando gratuitamente, obviamente no los mismos, porque iban pasándose la estafeta, otra cosa que no sabemos hacer en México, hay que saber pasar las estafetas, que no nos hace falta. Quiero ser el presidente de mi organización por siempre y yo a estar siempre sentado allí y nunca pasar la estafeta, y pues eso no funciona. Pero bueno, hubo gente que pensó en que esto iba a suceder y 30 años después pues cambiaron el sistema educativo. Ahora, también esta visión de largo plazo, o sea, no vamos a resolver. La verdad es que la situación de violaciones de derechos humanos está tan aguda y está tan profunda que pensar que pues, con una semana de actividad, olvidémonos de eso. Yo calculo que son los próximos 50 años que tendríamos que estructurar un mecanismo continuo, con un orden, con una estructura de a dónde queremos llegar, con una lógica de a dónde queremos conducir al país, juntándonos las organizaciones, porque así separados no vamos a lograr nada, y con una lógica de lo que vamos a hacer los próximos 50 años. De ese tamaño es el reto. Entonces, esa es la mecánica. Y ahora sí creo que nos ha faltado que el Poder Judicial sea un actor en la vida, pero en la vida cotidiana, no un actor en los términos de macropolítica, no, un actor de cómo le cambió la vida a Yesenia porque le llevaron una computadora, un actor de cómo le cambió la vida a una familia porque le llevaron agua, un actor de cómo le cambió la vida a una familia porque atendieron al papá porque estaba enfermo y no le daban los medicamentos, ¿no? Esas son los cambios que van trascendiendo. Ahora, si esto lo logramos articular en una forma horizontal, digamos, este camino. Y aquí hay otro grandísimo problema, para cerrar esta pregunta, Norma, que la abogacía en México no se asume como activista. Digo, esto yo ya lo he vivido mucho, esto es muy claro, es decir, el abogado y la abogada que trabajan en el sector privado quieren que pues, de mañana llegue la niña Yesenia y le toque la puerta, oiga, licenciado Lagarza, fíjese que no tengo televisión en mi casa. Eso no va a pasar nunca, Tú tienes que ir a buscar el asunto, tú tienes que ir a buscar a Yesenia a su casa y a decirles, oigan, vamos a hacer esto, y a explicarle a la mamá y a ponerle horas. Entonces, yo también creo que si nosotros no asumimos una posición de activismo, los asuntos no llegan así. Ningún asunto de los que son de parteaguas llega de esa manera. Tienes tú que ir a buscar a la escuela, al niño, al hospital. Nosotros, ahora que hemos estado en la pandemia, nos hemos ido al hospital, a los hospitales, ahí, en la sala de espera, ahí estás viendo a las personas en el sufrimiento cotidiano, ahí está donde te tienes que estar sentado, ¿no? Porque si tú piensas que yo voy aquí desde mi oficina a cambiar las cosas, eso no va a pasar. Entonces también las universidades han quedado a deber porque no le hemos entrenado a los abogados y a las abogadas en México para decir, oye, mira, estás en este país, tienes todos estos problemas encima y tú eres el responsable de que esto también se cambie, ¿no? Porque pues la abogacía quiere pues estar en su despacho, cobrar honorarios y yo ya me voy a mi casa, ya terminé. No, tú tienes una responsabilidad social enorme y la tienes que hacer valer. Mientras eso no se haga así, créanme, pues vamos a seguir pasando procesos electorales como los que se avecinan, y creo que se podrá repetir como esto se ha repetido. Yo creo que esa es la tarea que tenemos que ponernos a hacer todos. Entonces tienes de un lado, ¿quiénes van a hacer el trabajo de activismo? Fíjate, a nosotros, fíjense, en el tema de los amparos que hemos promovido, estos educativos, las autoridades van a las casas de las niñas para que se desistan de las demandas. Entonces, si tú no tienes una labor de estar ahí con ellos, que te sientan cercano, que estás ahí, oiga, aquí estamos, ¿en qué se les ofrece? No es que me van a firmar un papel y, oigan, ya, ahí las veo luego. No, tienes que estar ahí. Entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo? Porque las autoridades perversas van a las casas y les ofrecen, ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando les ofrecen, mira, en este asunto le ofrecieron unos libros de texto, le llevaron una caja con libros de texto, ¿no? Ahí están, mire, ya para que, ahí tiene su educación, ya está, señora, ya vino aquí el director de la escuela. Eso pasa.
Esa es la realidad. Entonces, si nosotros pensamos que es llevar un papel que nos lo firmen y no funciona así. Hay que profundizar en este México profundo que es el que hay que cambiar. Entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo? Primero, ¿verdad? ¿Quién le va a dar seguimiento al amparo? ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a socializar? ¿Quién lo va a compartir? ¿Quién lo va a distribuir en todo México para que esto se replique? Ese es el trabajo que nos toca hacer a los abogados. Y también otra crítica, tenemos que juntarnos con otro tipo de profesionistas, con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con los antropólogos. El otro día yo estuve con unos antropólogos, me fascinó la plática de la visión de la antropología social, por ejemplo, y esta idea también de que yo soy el abogado, soy la abogada. No, pues hay que irse a remangar las mangas y juntarse con otros grupos de otras estructuras que son los que están en contacto con esta realidad que día a día es la que hay que cambiar. Entonces hay que decir, a ver, ¿quiénes son los que están en contacto con las comunidades indígenas? Por ejemplo, ahí en Puebla hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? En tema de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Bueno, ¿quiénes son? Hay que acercarse con ellos. Oye, ¿qué problemática tiene esta comunidad indígena? No voy a resolver el problema de todos los indígenas de México, voy a resolver el de esta comunidad. Ese es el que voy a resolver, ¿verdad? Ya, este es el primero que voy a resolver. Y bueno, habrá otros y los iremos resolviendo en los próximos 50 años. Yo espero que esa sea la tarea que tengamos que echarnos a cuestas, ¿no? No es poca cosa, pero ese es el tamaño. Si no entendemos esto, pues yo no sé ustedes cómo lo vean en sus trincheras. Ustedes están muy metidas en la agenda, por ejemplo, de las mujeres. Yo creo que ahí, pues, digo, ¿ustedes qué me dicen? La problemática que tenemos tan desgarradora y pues creo que esta podría ser una lógica, Edu y Norman. Me gustaría escuchar sus puntos de vista también en este planteamiento. Mira, la verdad es que veo varias cosas que dices. Primero, ojalá y de verdad las autoridades fueran a sus casas a ofrecerles algo. Yo también creo que hasta amenazar, ¿no? Es decir, en el desístase, pues, ¿qué crees? ¿No? Puede pasar esto y esto y esto. Y el gran problema es que la sociedad en su mayoría desconoce sus derechos humanos, ¿no? No sabe a qué tiene derecho, qué puede litigar, qué puede ir a pedir, qué puede exigir, qué cosas se le deberían de garantizar. Y en este gran desconocimiento, la realidad es que las autoridades pues abusan. En un segundo momento, me parece que hoy las propias comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, Mario, ya son meras simulaciones. Son espacios en donde también prevalecen los intereses políticos, en donde no se le da ya seguimiento a estas recomendaciones, en donde pues solo es, finalmente, repito, un eje más del aparato del Estado o del aparato de un país para tratar de simular que hay un tema de vigilancia, de seguimiento, de acompañamiento de temas de derechos humanos. Las mujeres somos todavía más las que seguimos en este pleno desconocimiento de los derechos humanos que tenemos, ¿no? O sea, las mujeres o niñas pareciera que seguimos siendo lo otro, lo que no existe, ¿no? El que nos tomen como humanas, el que nos tomen como personas, mujeres que tenemos derechos. Es increíble, de verdad, que esto siga sucediendo. Y esto que tú decías del tiempo, justamente eso lo tenemos que entender. Las grandes transformaciones, como tú decías, 50 años en un tema de educación, que además después vinieron acciones afirmativas para que también las personas afroamericanas pudieran entrar a las universidades. Lo mismo va sucediendo también con el tema de las mujeres y con las niñas. Decirte que hablabas algo en tu primera exposición sobre el tema de la pandemia. Desafortunadamente, la pandemia ha venido a acrecentar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Esa es una realidad. Ya nos decía el Banco Mundial que íbamos a tardar en un tema de empoderamiento económico, brechas salariales, más de 217 años en poder alcanzar esa igualdad salarial. Solo la salarial, no estamos hablando de todos los demás derechos que las mujeres deberíamos de acceder y tener, pues, esta igualdad sustantiva. Ahora, hablando en otro tema de la educación, me parece que justamente ahora las brechas en temas de educación para niñas y para niños han cambiado la lógica de este país. ¿Cómo pretender hacer un sistema, no solamente de televisión, ahora también hay que tiene en escuelas privadas que no tienen la posibilidad porque el papá o la mamá perdieron el trabajo, porque la propia pandemia cambió la lógica económica, ¿no? Y de estructura dentro de su propio entorno privado. Y también ahora se les dificulta estos accesos a las tecnologías, al internet. Por otra parte, hay escuelas que te dicen, Mario, pues tiene que comprar una laptop
viene a la escuela, le instalamos el programa y entonces, ahora sí. Entonces, esto también ya significó ir a comprar una nueva laptop o una computadora con cámara para que los o las niñas se pudieran conectar, tener una buena conexión a internet. Quienes salen en sus horas de escuela del internet porque falla la red, porque millones de niños y niñas están conectadas, porque millones y millones de personas siguen en el home office y porque hoy no tenemos una infraestructura digital en este país que dé el abastecimiento necesario para que haya una buena conectividad, pues estos también son represalias contra los niños y contra los niños de no estuviste en la clase, te desconectaste, prende la cámara, oiga, Miss, pero pues es que si prendo la cámara, se baja la calidad de mi video, de mi audio, no le puedo escuchar, no, pues si no prendes la cámara, pues entonces te repruebo, ¿no? Y luego manda las tareas y luego adjuntar archivos en donde no tienes buena capacidad de internet o donde la red está baja para que se suba un archivo y puedas enviarlo de tarea, es nuevamente otra tortura china. Y esto hablando, digamos, de las casas con privilegios, Mario. Las casas que tienen esta posibilidad también están teniendo problemas económicos que la lógica de las escuelas no están entendiendo. Y me voy a otro paso. ¿Qué tipo de descuentos, apoyos están dando las escuelas a los padres y madres de familia? No ha habido descuentos. En la escuela de mi hijo, te pone un ejemplo, durante la pandemia, un mes, dijeron, vamos a descontar el 20% de la mensualidad. Se mandaron cartas para que los siguientes meses hubiera descuentos de mensualidad, para que se hicieran descuentos en las reinscripciones. No hubo manera, es como si quieres, y si no, pues saca a tus hijos o a tus hijas de esta escuela. Además, hay que comprar una laptop, además hay que venirle a poner un programa, además tienes que estar conectado, además si no ponen de la... Además, y dices, oye, espérenme, esto también abre las brechas de desigualdad en temas de educación entre niños y niñas, no solamente al interior, sino también las zonas urbanas, porque repito, se está precarizando la familia, se están precarizando las familias y las lógicas en todos los espacios, y por una parte, como dices, está el tema de las televisiones, por otro tema de las conectividades, por otro lado, las propias herramientas digitales para poder estar presentes en las escuelas. Entonces, creo que esto es un gran tema que este país, no sé ustedes, pero mi sentir es que este país y este gobierno no lo ha logrado entender, no está sensible ante estos casos. Hay niños y niñas, además, así como la cerecita del pastel, Mario, con ataques de ansiedad. Están muy sacados y sacadas de onda con este tema de la pandemia, con el propio, como el síndrome de la cabaña, ¿no? En donde no han podido salir también por lo que significa padres y madres que han estado contagiados y los niños solos en casa ahora durante esta nueva normalidad. Madres que, por ejemplo, homoparentales que tienen que salir a trabajar porque ya las obligaron a regresar a esta nueva normalidad y que no hay quien se quede con los hijos en las casas tomando clases. Entonces, por una parte salen a trabajar y dejan encerrados a los niños y a las niñas en las casas tomando clases en línea. O sea, qué poca visión, qué falta de sensibilidad, qué falta de perspectiva de género con todos estos casos que nos están sucediendo en el país, Mario, en temas solo de educación. Sí, fíjate que sí, déjame decirte varias cosas que salieron en tu comentario buenísimo. Yo creo que tenemos que reestructurar las comisiones de derechos humanos. O sea, tienen que dejar de ser unos observadores de la realidad a ser unos actores. Entonces, yo creo que hay que darles la capacidad de acudir a las instancias judiciales. O sea, las comisiones reciben millones de quejas diarias de asuntos que son realmente devastadores. Y entonces, pues tienen que hacer su recomendación para que la guarden en un cajón y para que no pase nada. Yo creo que hay que hacer una de las cosas que deberíamos de organizar como sociedad civil es transformar las comisiones de derechos humanos en actores, es decir, que las comisiones puedan presentar demandas de amparo y presentar denuncias y volverse actores, ¿verdad? Actores, me refiero a que puedan, no me quedo con mi recomendación, sino que me vuelvo un actor desde la perspectiva social. Me parece que esto es así. Les recomiendo, hay un trabajo que escribió Ana Laura Magaloni hace ya algunos años en la revista Nexos, donde ella tomó el caso colombiano sobre cómo operan la Defensoría del Pueblo, se llama en Colombia, la Defensoría del Pueblo, y cómo la Defensoría del Pueblo tomaba casos realmente importantes, paradigmáticos, para poderlos llevar a los tribunales. Y entonces ella proponía que las comisiones de derechos humanos las transformáramos en una especie de Defensoría del Pueblo, es la terminología que se utilizó allá, porque ella decía en su artículo, que es muy bueno, decía, el amparo es para los ricos y las comisiones de derechos humanos para los pobres, ¿verdad? Entonces, si tú eres rico, pues contratas un abogado o una abogada que te promueva tu amparo para defenderte. Si eres pobre, pues vas a las comisiones de derechos humanos para que te hagan una recomendación y se guarde en un cajón. Entonces,
sí creo que hay una capacidad instalada que podríamos como sociedad civil, me parece que hay que meterle a ese tema, porque creo que las comisiones podrían, en esta dinámica, podrían ser de mucho mayor utilidad. Coincido contigo. Entonces, eso lo dejo como un tema que me parece que deberíamos de abordar. El otro que estás diciendo, que ahorita que comentabas, nosotros también les quiero compartir que mañana vamos a presentar un amparo sobre el tema del mínimo vital. Este tema que a mí me parece de la mayor relevancia es, o sea, y saben que lo vamos a enfocar desde las trabajadoras del hogar, que ese es el enfoque que le vamos a dar, que me parece que va a tener va a estar muy robusto, porque muchas trabajadoras que no tenían seguridad social, que estaban, como dices tú, son las mujeres que tienen pues casi un grado de esclavitud o esclavitud, ¿no? Como tal, si vemos la definición de esclavitud, pues están esclavizadas. Y pues, cuando las despiden, ustedes saben que pues, no les dan un solo peso, a nadie las liquida, nada, ¿verdad? El esquema mexicano. Y entonces, pues son madres de familia que tienen estos ingresos que ahora ya no los están recibiendo, y a partir de ahí vamos a presentar un amparo de mínimo vital para decir, oye, tu Estado, dentro de esta responsabilidad social que existe, también de parte del Estado, tendrías que generar un proyecto de mínimo vital. O sea, si yo te demuestro que estoy en una situación vulnerable, que no tengo recursos, que no tengo ingresos, que no hay ahorita donde conseguir trabajo, que tengo hijos, pues tiene que el Estado salir a resolver. O sea, si no, entonces, ¿para qué está? Entonces, esto lo vamos a promover mañana, ya lo tenemos muy elaborado, por supuesto que se los comparto y lo socializamos, y por supuesto que lo vamos a hacer, además lo vamos a promover en Chiapas, o sea que también va a tener ese efecto también en Chiapas, y entonces ese me parece que es un tema interesante. Y luego, lo que decías también de la calidad educativa, que creo que también la estamos deteriorando, y entonces ahora vas a tener México de los megaprivilegios, porque pues habrá mexicanos y mexicanas que puedan suplir todas estas deficiencias que mencionabas de la educación, pues porque tienen accesos, porque tienen infraestructura en sus propias casas, ¿no? Y esos mexicanos de primera pues van separándose, van teniendo muchas más oportunidades. Toda esta gran parte de la población que no logra acceder a una educación de calidad, porque no es una cosa de ponerte a ver una televisión, a ver, pongo a mi niño aquí, a mi niña a ver la televisión, eso no es. La educación de calidad, fíjense cómo estamos generando México totalmente desigual. Y yo, ¿sabes qué he visto en estas realidades, en el tema educativo, ahorita que lo estamos abordando? Que estas brechas ya no se pueden resolver. Es decir, los niños y las niñas que los tenemos en esta situación, y que es también nuestra culpa, porque también hay que responsabilizarnos nosotros, nunca van a poder igualar en ningún momento, así hagan el mayor esfuerzo que puedan, a estos otros mexicanos que yo creo y estoy convencido que muchas veces en México la diferencia fundamental es el lugar donde naces. El lugar donde naces es fundamental. Entonces, este país te marca dependiendo en dónde naces. Entonces, tenemos niños y niñas que están en unos contextos de desigualdad y de marginación total, y que, como bien dices, no tienen, las casas, pues no hay nos estamos ahorita topando que pues, no llega la energía eléctrica, para ponerlo así también así de claro, ¿verdad? Fuimos a ver al de la Comisión Federal, dijo, no, pues para que llegue ahí la energía eléctrica se requieren 15,000 pesos, ¿no?, para llevar el cable y en fin. Pero esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad de una familia que tiene a sus hijos ahí y que pues, no tienen televisión ni electricidad. Pues esas son las realidades que tenemos que resolver. Y a mí sí me preocupa, igual que a ti, mucho cómo se está haciendo la brecha. Ya existía, ¿no? Ya existía, pero creo que la estamos todavía polarizando más, y me parece que un país así de polarizado se hace inviable, ¿eh? También se hace inviable y se hace imposible de transitar, porque eso lo que genera es un evento de conflictividad tremenda y pues lo estamos viendo, ¿verdad? El incremento en los homicidios pues está vinculado, no hemos querido decirlo con la claridad, pero pues hay un vaso comunicante entre la desigualdad y la violencia, que está totalmente estudiado. Entonces, entre más desigualdad generemos, pues más violencia va a haber. Es natural, o sea, es decir, tú tienes un país desigual, pues lo que vas a tener es un país violento, porque ¿qué esperas? El otro día liberamos a un muchacho que estaba en la cárcel, que llevaba 11 años en la cárcel, y lo acusaron de un homicidio que sucedió en un conflicto entre pandillas, y se llama Toño, y Toño se estuvo 11 años en la cárcel
lo procesaron siendo inocente y finalmente salió, lo ayudamos a que saliera. Y vino a platicar conmigo y con su mamá, vinieron los dos, y le preguntaba yo, oye, ¿cómo ves el entorno, tu casa, ahora que regresaste 11 años después o 11 años después? Y me dice José Mario, son las mismas pandillas, son la misma violencia, la misma conflicto con las drogas, es lo mismo. O sea, me quedé impresionado de esa charla porque pasaron 11 años y este muchacho que regresa a su casa después de estar en prisión, pues regresa al mismo entorno y algo que me dijo, que me marcó, me dijo, no me queda otra nada más que pertenecer e involucrarme a las pandillas, porque de otra manera me matan. Entonces necesito, aunque estuve 11 años en la cárcel, vuelvo a involucrarme en la pandilla y a involucrarme en la vida de la pandilla en mi colonia, ¿no? Entonces, fíjense la tragedia mexicana, ¿no? Un muchacho que lo llevas a la cárcel porque lo incriminaron en un homicidio, obviamente los abogados que contrataron les robaron, contrataron a 5 abogados, la familia haciendo unos esfuerzos tremendos, ya saben, los 5 abogados les robaron, y bueno, 11 años en la cárcel, y sales, y tú dirás, bueno, ya a 11 años pues voy a encontrarme un país mejor, una colonia mejor, no, me vuelvo a encontrar a mi mismo entorno violento, a mi mismo entorno desgastado, al entorno en donde tenemos que convivir con la venta de drogas. Esa es la realidad mexicana. Pasan 11 años y ahí está, y sigue siendo, y ahí está, y está igual, ¿no? Eso me dejó muy, muy impresionado, decirme, qué duro que tú salgas 11 años después y no veas un horizonte, una esperanza diferente en tu país, ¿no? Pues bueno, ¿qué le espera a Toño? Volverse a meter a las pandillas y quizás volver a acabar en un evento violento y volver a acabar en una situación quizás de reincidencia o que lo vuelvan a involucrar. Pues esa es la realidad de miles y miles de muchachos y de muchachas en este país. Eso, mientras no lo queramos entender, vamos a seguirlo viviendo y vamos a seguir fomentando esta sociedad tan agresiva, pero porque no tiene oportunidades. Perdón que lo diga así de claro, pero pues esa es la realidad. Yo creo que también tenemos que ser claros en decir cómo están las cosas y enfrentar, y yo también lo subrayo, yo soy responsable de eso, porque si yo me quiero abstraer de esta problemática, decir, no, bueno, ese es mi problema, yo soy responsable, yo también como parte de esta comunidad me responsabilizo, yo soy responsable de esto que está pasando, y creo que también esa tiene que ser nuestra narrativa. Yo soy responsable de que el país no funcione. Porque queremos ser es muy interesante esto, ¿no? No, pues a mí qué, ¿verdad? A mí qué, no, pues no, yo soy responsable de que Toño esté en la cárcel, y esa es la responsabilidad que tenemos que asumir también para que esto funcione. Perdón que ya me alargué un poquito con este tema, pero me impactó mucho, lo quería compartir esta anécdota, perdón que me alargué, pero Norma, luego ya me regañas. Ay. Calma, esto es paz, es tu casa, y precisamente nos interesa mucho conocer esa experiencia que tú llevas de la mano de estos acompañamientos. Yo sí les he de decir a título personal que cuando tenemos no tenemos la oportunidad de acompañar a personas que por diferentes razones, hombres, mujeres, adultos mayores, niñas, o sea, y no nos hemos dado en mi gremio, en nuestro gremio jurídico, esta oportunidad de acompañarlos de cerca, y nos hemos quedado desde nuestro privilegio, y desde ese privilegio solemos hablar, no hemos ayudado a cambiar un poco esta visión, esta perspectiva de cómo el derecho, más allá de ser una ciencia, debiera ser una herramienta como tal de empoderamiento y de abatimiento de desigualdades. Yo ilusamente o muy inspirada en este romanticismo de que a través del derecho vas a ayudar a alcanzar un poco la justicia a quienes más la necesitan. Bueno, así me formé como estudiante de derecho, y luego, bueno, las cosas me fueron llevando a otro gremio, a otra parte mucho más segmentada, pues, que es la del derecho fiscal, que se vuelve todavía más frío, más alejado, más complejo también en algunas ocasiones de aterrizarse. Pero luego la vida me regresó un poquito a punta de golpes a la cercanía y proximidad ciudadana, y eso me ha permitido cambiar la perspectiva. Y sé que no muchos colegas comparten esa visión, pero también sé que hay muchas cajas de resonancia, como lo es José Mario, que tiene un alto acompañamiento, un reconocimiento social y un reconocimiento dentro de el pues muchas más personas se van a seguir sumando.
Y bueno, por aquí mandar algunos saludos porque si no de pronto nos los comemos aquí mi comadre y yo, Norma Bernardino, que nos dice cierto, el conocimiento se tiene que compartir. Norma Méndez Rosas, Rosa Sara Hernández, Vero Morales, Verónica Gómez, Amado Méndez, Orlando Gutiérrez, Héctor Fierro, Deb López, Marisol Castillo, Perla Juárez, Rosa Sara Hernández, Juana Matías, Ale Luna, y bueno, por aquí nuestro querido amigo Badir Bojalil, que nos manda siempre muchas porras y quien además pues siempre ha estado sumándose desde que arrancamos, desde el día cero de Ponte las Gafas Violeta. Badir nos vio y nos dijo, hey, tráiganse este contenido a Boom Media MX. Gracias amigo, porque estamos en esta segunda temporada y estoy segura que así como José Mario ya lo tenemos más que amarrado para todas las temporadas, igual estaremos desde Boom Media también compartiendo este contenido, y gracias por ayudarnos a llegarle a muchísimas más mentes, corazones, y a que vibremos cada vez un poquito más en esta línea de la corresponsabilidad. Yo me quedo muy impactada, José Mario, con este acompañamiento que tuviste con este chavo, porque creo que esa es una de las más grandes desgracias a las que estamos destinadas muchísimas personas. Me refiero no como cuando mi gober habla y dice es que yo soy pobre y entonces todos los pobres tenemos que... Me refiero un poco también entendiendo que como sociedad estamos destinados y destinadas a estar repitiendo no sé por cuánto tiempo. Me agobia esto de los 50 primeros años, más los 150 que dice el Banco Interamericano que nos vamos a echar las mujeres si las cosas siguen iguales, pero como van peores, entonces quién sabe cuántos años nos vayamos a echar para abatir las desigualdades. Tantas leyes, tantas reformas, tantas resoluciones internacionales que más o menos incómodamente, con mucho malestar, se fueron incorporando en nuestro país para que al final alguien que compurgó una pena privativa de manera injusta regrese, lo más seguro, a tener que repetirla. La historia se va a repetir, y así también ha sido con muchas mujeres. Cuando se dio esta declaración de indulto para mujeres que habían cometido aborto y que en nuestro estado, nuestro gobernador decía, es que de eso no hay, y salen las organizaciones y le demuestran que claro que había, y que precisamente quienes estaban compurgando esta pena eran mujeres indígenas, que en algunas ocasiones ni siquiera sabían, que habían sido violadas, que estaban gestando, que había venido en algunas ocasiones legrados naturales, y pues por una falta de acompañamiento, de asesoría, hay veces simplemente por no tener la posibilidad de un traductor, estuvieron presas y salen a un México, a un Puebla, a un estado, a una localidad que sigue con muchas brechas de desigualdad. Pero aunado a todo esto, a todo este mensaje que nos estás mandando también de esperanza y de sacudirnos en el colectivo jurídico para pues llevar estas acciones pro bono, me gustaría un poquito que nos platicaras de estas experiencias de iniciativas ciudadanas. ¿Cómo está este rollo de las reformas? Yo te veo que una vez o dos veces a la semana José Mario dice, iniciamos un procedimiento de reforma ciudadana a la ley tal, y nosotros aquí en Puebla, cric, cric, iniciamos la reforma de no sé qué ciudadana, no sé qué, y en Puebla, cric, cric, ¿no? O sea, nada. ¿Qué tanto tú con la experiencia que tienes ves la posibilidad de, así como activar la promoción de amparos, activar a las comisiones de derechos humanos, también a los congresos locales, al propio Congreso Nacional, que nos han quedado a deber en N cantidad de temas, no solamente en la agenda a favor de los derechos de las mujeres? O sea, yo creo que hay agendas, muchas, que están todavía detenidas, gracias precisamente a iniciativas que emanen desde la ciudadanía. Mira, lo que pasa es, desde mi óptica, es esto: los congresos en los estados no tienen una agenda ciudadana. Esa es la realidad. Entonces, los diputados y las diputadas presentan unas iniciativas, en su gran mayoría irrelevantes, de poca trascendencia para la agenda ciudadana. Quizás para una agenda política o un proyecto político quizás tengan otra lógica, pero para la agenda ciudadana son irrelevantes. Entonces,
La lógica de la diputación es cómo me acomodo dentro de las estructuras del poder para después continuar y ahora quiero ser diputada federal o diputado federal y luego senador. Y esa es la lógica. Entonces, no hay ningún diputado, ninguna diputada que se ponga a decir, a ver, cuáles son las iniciativas que deberíamos estar impulsando. Esa es la realidad de todos los congresos locales del país. Y aunque yo tengo mis reservas de que la pura ley no te resuelve las cosas, sino que tiene que ser la ley con muchas cosas más, pero a veces sí, el generar un cambio normativo ayuda a detonar procesos adicionales, ¿no? Entonces, en esa lógica, nosotros hemos tomado la agenda legislativa y hemos estado efectivamente ahorita en lo que esta legislatura en San Luis Potosí, nada más para poner el caso, ya termina ahora en el proceso del año que entra, o sea, van a ser sus 3 años ya, el año que entra terminan, tenemos elección en San Luis Potosí de diputados y diputadas locales, y en estos 3 años, bueno, estos 2 años y medio que llevan, hemos presentado 25 iniciativas. Entonces, ¿Qué parece diputado, ¿no? José Mario? O sea. 25 iniciativas. Que son puras iniciativas que tienen que ver con la agenda de la ciudadanía. Entonces, vamos haciendo este ejercicio de detectar dónde están los temas y vamos convirtiendo esas iniciativas. Y luego, un buen amigo mío, experto en temas electorales, hace algunos años, me convenció, porque yo no estaba muy convencido de eso, que el hecho de que las iniciativas ciudadanas no se dictaminaran, o sea, no quiero decir que no es que se tengan que resolver favorables, sino que se dictaminen en las estructuras del Congreso, pasan a un área de dictamen, de las comisiones que son de dictaminan, constituía una violación a los derechos políticos de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso me decía yo, pero son de esas cosas que dije, bueno, pues no pierdo nada con intentarlo. Entonces lo intentamos hace algunos años atrás y el Tribunal Electoral nos dio la razón. Nos dio la razón en cuanto a que decir, efectivamente, si una iniciativa presentada por los ciudadanos no es dictaminada, se violan sus derechos políticos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos las iniciativas y, bueno, tratamos de impulsarlas desde la agenda ciudadana, desde los medios, desde las redes sociales, vamos haciendo una labor para que esas iniciativas avancen, pero finalmente tenemos un calendario, que es esto que ahorita estaba yo sacando, tenemos un calendario donde está anotado en qué fecha es el vencimiento para que la iniciativa sea dictaminada. Hay un plazo para dictaminar las iniciativas. Entonces tenemos un calendario en donde vamos viendo las fechas. Entonces mañana vamos a presentar una demanda en el Tribunal Electoral por una iniciativa que presentamos para la protección de los periodistas en cuanto a la posibilidad, pongo este ejemplo, el ejercicio crítico de los funcionarios públicos. Es decir, ahí una persona que está en la vida pública debe de resistir, aunque al presidente no le gusta, debe de resistir más la crítica de los medios de comunicación. Entonces, esto mañana lo vamos a presentar. Entonces, la verdad es que nos ha dado este ejercicio, Norma, que también yo lo platicábamos en la mañana tú y yo, que estábamos platicando de qué acciones se podrían hacer. Este ejercicio a mí me gusta porque este es un ejercicio muy fácil de replicar. Es decir, yo mañana te mando esa iniciativa, pues por supuesto que hay que hacerle algún ajuste, no es, pero bueno, pero ya lleva digamos, una línea. Esa iniciativa la presentas, yo les comparto la demanda que hemos ganado en todas las ocasiones que la hemos presentado, lo ganamos, y entonces, pues bueno, ya traes una agenda en donde puedes presentar iniciativas y donde puedes, a través de un tribunal, obligar a que los diputados y las diputadas te la dictaminen. Y ahí viene una parte interesante. Teníamos una iniciativa, por ejemplo, de tipificar las lesiones con ácido en contra de las mujeres, ¿verdad? Que es un delito que tiene que ver con la agenda local, porque es un delito de lesiones que está regulado en los códigos penales locales. Entonces, si el Código Penal de San Luis Potosí no contempla esto, mañana una persona le avienta ácido a su esposa o a su compañera, ¿verdad? Y le causan las lesiones irreparables, ¿verdad? Pues ese delito para nosotros es un delito que tiene que ver con la agenda de género, ¿verdad? Porque no es nada más lesionar, tiene otro contexto, ¿verdad? Como ustedes, como expertas en esta materia, lo tienen clarísimo. Entonces, a nosotros nos parece que ese delito tiene que tener una connotación en la legislación diferenciada, no es una lesión, ¿verdad? Tiene que tener una connotación diferenciada porque estás hablando de un tema de género, ¿verdad? Entonces, no estaba, por ejemplo, en la legislación, lo propusimos. No lo dictaminaron, fuimos al Tribunal Electoral y ganamos. Y entonces ya iba a ser muy burdo
que los diputados y las diputadas emitieran un dictamen negándose a legislar en este tema, porque pues es un tema que cualquiera que se lo planteas te dice, no, pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero fíjense cómo un tema tan sencillo, que es reformar un artículo del Código Penal, no está en la agenda del Congreso, no está en la agenda, que es, bueno, ¿cuántas veces estamos viendo en los periódicos a nivel nacional? Está lo de la mujer, la mujer que es música en Oaxaca, ¿no? Que, bueno, un asunto que tiene relevancia en todo el país, y eso para mí sería como que la agenda, pues muy fácil, ¿no? Vamos a traer esto a todos los estados, porque en todos los estados este delito debería de estar. No estoy diciendo que con esto vamos a resolver el problema de la violencia en contra, no estoy diciendo eso, pero creo que contribuye en cierta medida a ir abriendo, como decía Edu, esta estructura de decir, bueno, tiene que haber un camino en el que hay que andar, ¿no? Entonces, ya ganamos el asunto en el Tribunal Electoral y ya se dictaminó favorable y ya se publicó y ya está en el Código Penal. Bueno, pues ahí hay algo concreto que ya logramos y que ya hicimos y que ya trascendió. Entonces, bueno, me parece que esto se podría hacer, estas 25 iniciativas se podrían presentar en todos los estados de la República y se podría hacer este mismo ejercicio. Me parece que esa es otra trinchera, no es la de los amparos, es diferente, pero es la de incidir en la materia legislativa. Y, por ejemplo, en la materia de niñas, de mujeres, de género, pues hay 1000 cosas que hay que hacer y que hay que perfeccionar. Entonces, se podría decir, bueno, vamos a armar para que esta agenda sirva para todo el país. Y entonces imagínense que mañana en todos los estados estuviéramos presentando la iniciativa de lesiones con sustancias de ácido, ¿no? En todo el país. Y luego estuviéramos presentando el tema de la calidad educativa, en fin, por ahí te vas. Entonces ese ha sido un ejercicio bien interesante y la verdad muy, muy propositivo, junto, Norma, con otro que hemos hecho en paralelo, que es evaluar a los diputados y a las diputadas, que por eso me hago de enemigos todos los días, ¿verdad? Yo, como les digo, la lista de los enemigos, pásenmela. No, hemos hecho un proceso de evaluación trimestral, que cada 3 meses hacemos un corte de caja y hacemos una evaluación de cómo se están comportando los congresistas en cuanto a sus actividades que tienen que ver con el Congreso, ¿no? Y hacemos un ranqueo y lo publicamos en todos los medios de comunicación y la verdad tiene mucha difusión, lo hacemos muy bien, esto que se llama Congreso Calificado. Entonces, digamos que tenemos estas dos acciones que tienen que ver mucho con el Poder Legislativo, calificar a los congresistas y las iniciativas, que eso me parece que es algo, pues alguien puede decir, oigan, yo no le quiero entrar a los amparos porque es un tema que es muy complejo. Pues bueno, les comparto estas dos experiencias más que las hemos hecho y creo que han funcionado bien, han funcionado bien y han avanzado bien, creo que se pueden replicar de una forma sencilla. Oye, don Mario, aquí también tienes varios saludos y comentarios. Dice Josefina Mesa, dice, interesante escuchar a José Mario Garza. Suheili dice, aportarle a la línea tan delicada de lo jurídico y lo político, exigir con la ley en la mano. Vero Rodríguez igual, invitado de lujo, tema interesante y todos los puntos que han comentado son tan ciertos. Algunos por no dejar los puestos no hacen sus trabajos, no delegan responsabilidad y no respetan los derechos que deberían defender. Josefina Mesa, y las comisiones de derechos humanos están trastocadas por el Ejecutivo. Entonces, muchos casos de violación a derechos humanos se politizan y se encajonan. Vicel dice, sí, claro, como bien dice José Mario Garza, el caso de María Elena Ríos, saxofonista del estado de Oaxaca, que sufrió graves quemaduras en cara y cuerpo, muy lamentable. Algo que estás diciendo y que es bien importante es esta lógica que desafortunadamente ha cambiado de lo que significa ser servidor público o de lo que significa ser un representante popular. Estos diputados y diputadas entendiendo, como tú bien lo dices, sí, intereses políticos partidistas y no así los intereses y las necesidades de los pueblos, de los municipios, de los distritos que representan, ¿no? La lógica del poder es completamente diametral a la lógica de la ciudadanía, de las necesidades, de las agendas y de las incidencias. Entonces, creo que por una parte, hoy más que nunca, las y los ciudadanos estamos volcados y volcadas en decir, tenemos que participar, tenemos que cambiar la lógica del poder, tenemos que cambiar la lógica
tan opresora, ¿no? Tan de subordinación, en donde esta nueva lógica de poder sea horizontal, sea comunitaria, sea participativa, sea colaborativa y que atienda además a la mayoría de la población a la que estamos representando. Entonces, eso es un tema súper importante que yo creo que tenemos que seguir insistiendo como organizaciones. Decías algo que la verdad me parece a mí muy interesante, y aquí hay una pregunta sobre el tema de la niña, el amparo que ganan para tener una televisión. Aquí nos dicen mucho más, Marios, en toda la República y en todos los estados. ¿Cómo podemos como organizaciones de la sociedad civil tener acceso a estos amparos y qué tendríamos que hacer para que suceda? ¿Solamente si son abogados o abogadas pueden, o como organizaciones tenemos la posibilidad de sacar adelante este tipo de iniciativas? Buenísimo. Pues miren, la demanda de amparo, buenísima pregunta, me gusta mucho la participación de todas y de todos. La demanda de amparo, aquí está, miren, aquí está la demanda de amparo, aquí la tenía yo, aquí está hecha. Con mucho gusto yo se la envío ahorita terminando la charla a Norma, y yo creo que, bueno, sí requiere, tengo que ser honesto, o sea, no, desafortunadamente, como dije al principio, el amparo es muy complejo, entonces sí requiere el apoyo, pero Norma conoce a muchísimos abogados y abogadas que están listos para trabajar gratuitamente. Entonces yo diría que la persona que nos preguntó, yo creo que es más fácil, Norma, que vean contigo. Digo, yo estoy listo para ayudar en lo que se necesite, cuentan conmigo, pero aquí está la demanda ya lista, ya no tiene más que, digamos, ahorita se la mando electrónicamente a Norma, y aquí está, también le voy a mandar a Norma la suspensión, en donde se ordenó por parte del tribunal el otorgamiento de la televisión. El secretario de Educación Pública me hablaba y me decía, oigan, pues, ¿cómo le hago para no entregar la televisión? No, le dije, mira, lo que tiene usted es que leer, usted tiene que leer, secretario. La suspensión dice, entréguele una televisión, entréguesela. Entonces, no quería. Entonces, con mucho gusto comparto esto, Norma, te lo mando ahorita, estos 2 documentos, y cuenten conmigo. Norma es una excelentísima abogada que encamina este tema, pero aquí está, yo diría, promuevan muchos de estos amparos en Puebla. Me va a dar muchísimo gusto y yo sugiero esto, ¿verdad? Presentes el amparo y le llevas con todo respeto al tribunal. Oiga, miren, pues ya en otro tribunal nos dieron la televisión, ¿verdad? Aquí está ya para un poquito tener las dos cosas. La presión. ¿Verdad? Sí, ahorita te lo mando esto ya, y es gratuito, todos los que lo quieran, Norma, si lo repártenlo por todos lados, no hay tema. Y nada más para cerrar esto que decías, yo también creo que tenemos que pensar en que el voto, esta idea de que vamos a cambiar el país con la votación, olvídense de eso. Digo, es importante, hay que ir a votar, por supuesto, no estoy diciendo lo contrario, pero pensar en que mi ciudadanía es ir a formarme a votar, no, por favor, olvidémonos de eso. Yo les pongo un reto a todos los amigos que nos están escuchando. ¿Cuántas horas le quieren meter por México, por Puebla, por San Luis, por su comunidad indígena, por las mujeres, por las niñas, por la violación de los derechos humanos? ¿Cuántas horas le quieren meter? Porque ese es el reto que nos tenemos que poner nosotros. ¿Cuántas horas le vamos a meter a que el país salga? Ese es el reto, ¿cuántas horas? Y creo que hay que meterle muchas horas. Entonces, todos los que están en una posición cómoda, viéndonos desde su casa con un internet fantástico, y no les digo, salgan a hacer lo que sea. Yo no les digo que promuevan amparos, eso es una cosa que nosotros hemos pensado que se puede hacer, pero decíamos ahorita antes de empezar el programa, y con esto cierro mi comentario, escojan las batallas, hay miles de cosas que se pueden hacer, por las mujeres, por los niños, hay miles de cosas, escojan batallas y salgan con su familia a cambiar al país. No piensen que el país se va a cambiar, hay que cambiarlo nosotros, son 50 años, herédenle a sus hijos y a sus hijas la encomienda de cambiar el país. El otro día alguien me decía, yo les voy a dar a mis hijos unos pasaportes para que, de otra nacionalidad, ¿no? Me decía alguien, por si el país ya no se puede transitar, pues para que se vayan. No, yo le dije, yo les voy a heredar a mis hijos la obligación de que el país lo van a tener que cambiar, ¿eh? No hay salidas por la puerta trasera, hay que entrarle. Entonces, pues yo los convoco a meterle horas por el país, que es el nuestro, y horas por nuestras comunidades. El cambio está fuera de tu casa, no necesitas ir a transitar muy lejos, ¿verdad? Afuera de tu casa, ahí están las acciones. Entonces, encantado de participar con ustedes en este programa, y qué bueno que tuvimos esa respuesta del auditorio o de los internautas, y pues bueno, encantado, Norma. Cuantas veces me inviten, cuenten conmigo, y si me invitan a Puebla, pues más, ¿verdad? No, ya,
No, ya sabes, amigo, que estás más que invitado, ya vamos a ir poniéndole así como a tus encantadísimo. Fechas para que ya estés por aquí, porque hay muchas cosas que tenemos que ir detonando. Oye, Norma, perdón, y lo que me decías de las iniciativas también, si quieres, con mucho gusto te las envío, voy a preparar una carpeta, si quieres, se las mando y con mucho gusto trabajamos en ese contexto. Encantado de compartir esto y de poder participar en que Puebla podamos avanzar con nuestra agenda ciudadana. Como bien dices, y yo también lo repito muchas veces, les digo, el cambio está en nosotras. No esperemos que el cambio venga de las autoridades, de las instituciones, de allá afuera, de algo, de quién sabe qué que estamos imaginando que va a llegar con algo, una varita mágica, con intención y con voluntad política, porque nos hemos sentado años esperando a que eso suceda y sigue sin suceder. Entonces no tendría por qué ser una lógica diferente ahora, ¿no? Ahora, decirte y decirle a la gente igual, dice Josefina Mesa, brava, imaginemos a José María en San Lázaro. Imagínate, José. Imagínate lo que lograríamos. Imagínate todos los avances. Pero además, Jos es defensora forma parte de la red de defensoras a nivel nacional y mañana va a estar con nosotras nuestra querida Jos. Fíjense que estamos ya preparando algo donde también vamos a involucrar a Mario, porque bien dice que cada quien tiene que escoger sus batallas, y yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que escoger nuestras batallas, porque si no nos empezamos a diluir entre tantas causas, entre tantas banderas, y la verdad es que emocionalmente es muy desgastante. Tú dices, ¿cuántas horas le queremos poner a México? ¿Cuántas horas le queremos poner a Puebla? ¿Cuántas horas le queremos poner? Y yo hago una reflexión siempre, igual que tú, cuando llega el día de la elección o de las campañas. Yo que me dedico a lo político. Edurne, es que ¿cómo es posible que estés apoyando esto? ¿Y cómo es posible que hagas esto? Y es que entonces, y les digo, a ver, ¿qué hacen los otros 360, o sea, 304 días del año, ¿no? O 314 días del año, cuando no hay elecciones? Dije, porque yo no los veo participando, trabajando, invirtiendo tiempo, dinero, campañas, saliendo a los medios, contrastando, sensibilizando, argumentando, bajando a territorio, incidiendo. No los veo. Pero cuando llega el periodo electoral, que ustedes quieren participar supuestamente, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Estar desde Twitter y desde Facebook compartiendo? Salieron a las calles, tocaron las puertas, sensibilizaron, hicieron red de vecinos. ¿Qué están haciendo por su comunidad? ¿Qué están haciendo por su entorno? Y luego el día de la elección, pues algunos y algunas salimos a votar, pero después nos quejamos. Entonces, si no hay una participación activa, proactiva, constante y permanente, la realidad es que la apatía le gana a la ciudadanía. Hacer activismo de colchón, pues no está chido. ¿Por qué? Porque solamente estás ahí desde la comodidad de tu celular. Que qué bueno, pues sí, que haya incidencia digital, sí, está muy bien, pero necesitamos más incidencia territorial, necesitamos más incidencia ciudadana, necesitamos que la gente le apueste a transformar sus entornos, porque es muy cansado, porque además hay costos, Mario, hay costos por ser activista, hay costos por alzar la voz, hay costos por señalar, hay costos por decir no estoy de acuerdo, y habemos muchas y muchos que estamos dispuestos a pagar estos costos, pero es muy fácil desde el otro lado solamente decir, está muy mal. Qué mal que lo hiciste, está terrible esto, tal. Nos encanta tener este dedo inquisidor señalando lo que consideramos que no está dentro de nuestra lógica, pero no entendemos este trasfondo, esta lucha, este tiempo, este esfuerzo, este acompañamiento, no estar también con las familias. Y hay un tema bien importante para nosotras que tiene que ver con la participación política de las mujeres, ¿no? De nada, yo decía, sirve este principio de paridad, en donde solamente es nomenclativo, en donde solamente hay un 50%, cuando no se les dan las posibilidades. Y nosotros venimos insistiendo en que si tú haces y tú generas una ley de paridad en todo, el 50% de la representación de la mano tendría que venir con un presupuesto más allá del 3% de participación de prerrogativas para el fortalecimiento y capacitación de las mujeres. No puedes pensar que este 3% que en el 60-40, 70-30 no funcionaba, ahora que tienes este principio de paridad, te tienes que quedar con este mismo 3%, ¿no? Y no solo eso, una cosa es que pues capacites y fortalezcas a ciertos segmentos, a ciertas mujeres, porque también hay que decir, no todas las mujeres que van hacia una candidatura tienen la posibilidad de tener esta capacitación y fortalecimiento por lo que sea. No se pueden desplazar, ahora que son en línea no tienen conectividad, no llega el internet a sus comunidades, etcétera, cuales que sean las desigualdades que viven. Pero entonces las echan
a los espacios públicos, políticos, a que participen, pero no solo se trata de haber tenido 8 horas de formación política, porque vas acompañada de un equipo, y ese equipo tampoco sabe operar una campaña política. Y cuando el adversario tiene la posibilidad económica de tener un consultor o una consultora política, también ya es otro hándicap que se te abrió. Y cuando las mujeres no tienen quien tenga un abogado quien acompañe en temas de fiscalización electoral, o te pasas de los techos y te tiran la candidatura, o te chamaquean y te dicen finalmente que tienes que vender, que tienes que hacer, que tienes que... Y entonces se generan un montón de condiciones de desigualdad y de violencia contra los derechos políticos electorales de las mujeres. Entonces, pues ya aquí les decimos que vamos a empezar a trabajar un gran proyecto con Mario, que tiene que tener un alcance nacional sin duda, porque los partidos se llenan la boca diciendo, hoy hay paridad 50-50 mujeres. ¿Qué más quieren? Queremos lo sustantivo, queremos tener una participación real, tener posibilidades de acceder. Hoy, Mario, en Nuevo León, Acción Nacional metió, bueno, no hoy, pero hace unos días, metió un recurso basado en el principio de competitividad, es decir, que quienes tengan mayor posibilidad de rentabilidad electoral sean quienes ocupen las candidaturas. Evidentemente, las desigualdades, el no acceso histórico de las mujeres al territorio, a desarrollar estructuras, a trabajar y a capacitarse, las va a hacer no competitivas conforme a los adversarios varones que estén ahí. Entonces, si este tema de violencia política en razón de género habla en donde se tiene que dar a las mujeres los espacios ganados, francamente ganados, y no los perdidos o francamente perdidos, el hecho de que ahora ya estén tratando de revertir justamente este principio, pues nuevamente nos lleva a la lógica en donde no han entendido de qué va la paridad. No han entendido de qué va la igualdad sustantiva, no han entendido de qué va estos grandes principios de representación política para mujeres, y algo se tiene que hacer, porque si la ciudadanía, repito, no insiste, las mujeres, hoy ya tenemos relatorías de mujeres que enfrentaron campañas en 2018 y estos comicios en Hidalgo y en Coahuila, en donde no tuvieron formación y capacitación, en donde no hubo apoyo de materiales de propaganda, en donde no se les subió a los medios de comunicación, en donde fueron amenazados, en donde no tuvieron posibilidad de contratar equipos que las acompañara, y el día de la elección, olvídate, no hubo absolutamente nada. Esto es el principio de paridad. ¿Para qué? Entonces, a los partidos, pues sí, claro que les conviene decir, pues ahí está su 50, ¿no? Y ahí tiene el 3% de prerrogativas para la capacitación y fortalecimiento, pero si hacemos una profunda análisis, como a Norma le encanta, por transparencia, y el tema que es tan importante, la realidad es que se va para gastos de oficina, para comprar el pinol, el trapeador, el sacudidor, para comprar servilleteros, ¿sí? Menos en las capacitaciones que se tienen que dar, o hacen capacitaciones que dices, oye, por una hora de venir a dar una conferencia, una no sé qué, te cobró 60,000 pesos, pues ¿a quién contrataste? O sea, ¿cómo aplicaste tu recurso? ¿No? O sea, esas cosas que dices, oye, a ver, permite, o sea, tantito aterricemos un poco, ¿no? Y estas infraestructuras, es que rentamos este gran salón con coffee breaks y con quién sabe qué, y me costó una locura. Oigan, y si ustedes empiezan a hacer sus propios espacios de formación política con toda su infraestructura, para tener ahí espacios para dotar de formación y acompañamiento. O sea, estas lógicas de seguir robando, porque esa es la palabra, robando, ¿no? El presupuesto que tienen que ejercer a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, la verdad es que es bastante preocupante porque, repito, esto es una acción afirmativa, las mujeres ahora pues quieren empezar a participar, Mario, pero si no se les dan las circunstancias, si no se les dota de herramientas, si no se les empiezan a generar condiciones positivas alrededor, ¿sabes qué van a decir más adelante? ¿A qué voy? Claro. Ya me dijeron que me violentan, que no me apoyan. Además, me pasa esto, me amenazan, estoy sola, no conozco, todo lo que pueda suceder. Y aparte, si digo algo, el partido me amenaza. ¿A qué voy? Sí. Pues mejor me quedo desde aquí y pues que los señores sigan haciendo política, porque ya me habían dicho que el espacio público y el espacio político no era para mujeres. Y entonces vuelves a validar una falsa creencia y haces que las mujeres empiecen a alejar y a no querer formar parte de las decisiones públicas. Tenemos que coparticipar, tenemos que estar dentro de estas tomas de decisiones. Entonces,
Creo que valdría mucho la pena, pues esto, trabajarlo de manera fuerte, dura, sustantiva. Creo y estoy segura, Mario, que tendríamos el cobijo de muchísimas mujeres, de muchísimas organizaciones, de muchísimas defensoras de derechos humanos, de muchísimos observatorios de participación y violencia política en razón de género a nivel nacional, porque esta lógica de la paridad tiene que cambiar de manera, repito, sustantiva y no simulativa, diría yo, como los partidos han querido hacer hasta el día de hoy. Dice Josefina, hagámoslo realidad, la democracia será paritaria o no será. Dice Ana Romero igual, buenas noches a todas y a todos, excelente programa. También tal Valerdi, Said Tete, Miriam Aquino. Pues eso, participación, ser proactivos. Ya nos están pidiendo más personas el amparo. Pero entonces me dicen otra vez y me reiteran, necesita ser colectiva, buscar algún abogado que nos ayude a llevar estos casos y con eso se puede hacer. Y hay otra pregunta y dice, ¿lo podemos hacer comunitario? Es decir, no de uno en uno, sino encontramos a varias niñas que tengan estas necesidades, hacerlo como un tipo clúster. Sí, sí, inclusive podríamos digamos, en una pequeña comunidad, si hay 20 niñas, 20 niños que no tienen el acceso, pues podríamos en una sola demanda incluirlos a los 20 o al número que sea, pero sí requiere el acompañamiento. Yo con mucho gusto participo en el acompañamiento junto con Norma y con mi equipo también, que nos ponemos a la orden. A todas las personas que han dicho, yo te pediría, Norma, que no es darles la demanda, con mucho gusto yo se las doy, pero más que eso, ¿no? Más que eso es que nos digan en dónde están estos casos, dónde los podemos ir a ver, dónde se ubican, dónde están estos niños y estas niñas, y ese es el trabajo que hay que hacer. La demanda con mucho gusto la comparto, pero yo les diría que es mucho más que eso, el compromiso que les damos, y claro, el compromiso también, como se dice aquí, de que la agenda en cuanto a la paridad se cumpla. Yo creo que también ahorita mencionaste a muchos grupos de mujeres, yo creo que también hay muchos hombres, y yo me incluyo en eso, que estamos en la batalla de que este país va a ser mucho mejor cuando las mujeres tengan posiciones de altísimo nivel y tomen decisiones que deliberadamente no se los hemos permitido. Creo que también estamos frente a esa realidad, ¿verdad? Esa realidad la tenemos que cambiar y hay que escoger estas batallas. Creo que esa es una de las batallas más trascendentales, ¿no? Y hay que buscar el tema de la desigualdad, de la violación de derechos humanos. Me parece que es otra batalla que hay que dar. En los congresos hay otra. Entonces, pues vamos a requerir, todos los que nos están contactando, a muchas personas que se pongan a trabajar en equipo. Aquí yo siempre en mi organización no hay nadie que sea más que nadie. Yo soy de la idea que todos estamos en la misma posición. Yo estoy a la orden de los que están aquí participando conmigo y con ustedes, y con mucho gusto inclusive me voy a Puebla y nos vamos y presentamos las demandas. Me comprometo a eso, Norma, de veras, de todo corazón, además lo digo, y con todo el conocimiento. Muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias a ti, José Mario, y además reconocer, José Mario trae una agenda apretadísima. De hecho, en la mañana platicábamos un poco de poder ir acotando y aterrizando esto que les platicamos hoy, ya de entrada, de estas alianzas que queremos ir cruzando. Ya lo dejo solo aquí porque ya les estaremos avisando de cómo vamos a ir tejiendo más alianzas a favor precisamente de este empoderamiento de la ciudadanía a través de sus derechos humanos. Pero José Mario tenía 20 cosas y me dijo, oye, ¿a qué hora empieza el programa? A las 9. Me dice, es que salgo de unas conferencias 10 para las 9 y me voy a meter a su programa y después tengo que seguir talacheando. Entonces le dije, sí, a las 10 acabamos, pero bueno. Mañana me invitaron a dar una plática con los amigos de Quintana Roo, entonces hoy te voy a llegar a prepararla con mucho gusto, pero encantadísimo. Muchas gracias, José Mario. Ya sabes que Ponte las Gafas Violeta es tu casa y Puebla también es tu casa, y bueno, yo espero que pronto estemos por aquí, estés por aquí acompañándonos para realizar varias actividades en conjunto. Gracias, en verdad, estimado. Perfecto. Las quiero mucho. Gracias, hasta luego. Nos vemos mañana, amiga. ¿Qué vamos a hacer? Mañana vamos a tener a una gran amiga, Josefina Mesa Espinosa, como bien les decía, ella nos va a venir a contar qué vivieron en Coahuila, en Hidalgo, fueron a ser observadoras de estas elecciones, si tuvieron perspectiva de género o no, están mapeando la incidencia, y pues tenemos que conocer justamente esto que estábamos hablando, la participación, las lógicas
en las elecciones, porque van a ser también lo que va a estar replicándose en 2021. Así que mañana Josefina Meza va a estar con nosotras, 9 de la noche, nos ponemos las gafas violeta, no se la pierdan y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Te mando la demanda ahorita, Norma. Buenas noches.